Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado La obediencia y el nivel de fe. ¿Cómo podemos distinguir si tenemos fe o no? En el pasado, durante los 40 años de viaje en el desierto, Dios midió y juzgó la fe de los israelitas mediante la obediencia. Dios creó una herramienta de medición llamada obediencia. Mediante esta herramienta, la obediencia, Dios expone el nivel de nuestra fe. ¿Cuán firme es mi fe? No podemos medir esto por nosotros mismos. Sin embargo, la obediencia es la medida de la fe de una persona. Mediante la obediencia, podemos medir el nivel de nuestra fe. Espero que este sea un momento para reflexionar sobre nosotros mismos, preguntándonos, ¿obedezco la palabra de Dios con todo el corazón? ¿Me acerco a Dios con un corazón obediente? En una ocasión, el dueño de una floristería mencionó que existe una planta que solo requiere ser regada una vez a la semana, y muchas personas la adquieren debido a su gran belleza. Sin embargo, la mayoría termina por causar la muerte de la planta. Aunque se les indicó que la regaran una vez a la semana, la regaron todos los días. Esto suele suceder con más frecuencia durante el verano. Como las personas sienten sed, asumen que las plantas también deben tener sed. Por eso, cuando el florista revisó las plantas muertas, la mayoría de ellas tenía las raíces en descomposición como resultado del exceso de agua. De modo interesante, sin embargo, entre los clientes, los recién casados tienden a cuidar mejor de la planta. Dado que no tienen experiencia en la vida ni cultivan plantas, ellos siguen de cerca las instrucciones del florista, en lugar de hacer las cosas a su manera. Ellos hacen exactamente lo que el florista les dice, y siguen las instrucciones acerca de cuándo trasplantar o cuándo abonar la planta. Es común observar que las plantas que logran vivir se encuentran bajo el cuidado de los recién casados, mientras que las personas más experimentadas terminan matando sus plantas. Aunque este es solo un pequeño ejemplo que tuvo lugar en una floristería, podemos entender que el momento más peligroso es cuando creemos, sé cómo hacer esto, sé muchas cosas, esto está bajo mi control. En estos casos, la obediencia no se cumple de manera apropiada. Si abandonamos la fe que teníamos al principio, diciendo, lo sé todo, solo porque hemos estado en el Evangelio durante mucho tiempo, esto es un gran problema. Nunca debemos perder el corazón y la fe que tuvimos al principio. Todos debemos ser capaces de seguir a Dios a donde quiera que nos guíe hasta el final. Si pensamos, conozco todos los asuntos de la iglesia, este es un momento sumamente peligroso. Por eso la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos decir que este es el momento en el que la fe en Dios y la fe en nosotros mismos se dividen. Este momento de decisión es el más crítico para la obediencia. Puesto que la obediencia es la herramienta para medir nuestra fe, la anchura y la profundidad de nuestra obediencia deben crecer a medida que estemos más tiempo en la verdad. No deben ir en una dirección contraria. ¿No es así? Hoy, echemos un vistazo a la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Veamos la enseñanza del capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, «Se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, la desobediencia». La razón por la que nos volvemos arrogantes es porque tenemos una mayor fe en nosotros mismos que en la palabra de Dios. Las personas terminan por volverse arrogantes y obstinadas cuando confían más en sí mismas que en la palabra de Dios. ¿No es así?
Está escrito, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dios conectó el pecado de la arrogancia con el pecado de la adoración de ídolos. Hermanos, hay mucha gente que cree que la obediencia es sencilla porque la mencionamos a menudo. Sin embargo, la obediencia no es fácil. Esta mide el nivel de nuestra fe. ¿Acaso tengo que hacer esto? En el caso de Abraham, ¿qué dice la Biblia sobre él, ya que obedeció todo, incluso las cosas que realmente no podía hacer? La Biblia llama a Abraham el antepasado de la fe, ¿no es así? Por favor, veamos de cerca el nivel de su obediencia a Dios. ¿No podemos comprender y sondear el alcance de su fe en Dios? De esta manera, la obediencia muestra el nivel de fe en Dios. Nuestra obediencia a Dios es el estándar que juzga nuestra fe. Por eso está escrito en 1 Samuel capítulo 15, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, es decir, el escuchar y obedecer la palabra de Dios, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, estas enseñanzas bíblicas registran que tal desafortunada posibilidad de perder la gloriosa posición concedida por Dios se deriva de la obstinación, la arrogancia y la desobediencia hacia Dios. No debemos tomar a la ligera estas enseñanzas de la Biblia. Debemos ser vistos a los ojos de Dios como aquellos que han sido refinados y cuya fe ha crecido significativamente. Ya que Dios mide el nivel de nuestra fe, hay un momento en que Dios nos pide que tengamos una fe como la de Abraham, una fe como la de Noé o una fe como la del apóstol Pablo. Dios no siempre nos pide que tengamos tal fe. Cuando Dios quiere evaluar el alcance de nuestra fe, crea cierta situación. En tal situación, no debemos pensar en nosotros mismos primero, sino en Dios. Pensemos en la expresión obstinación. Significa arrogancia. Está escrito que la arrogancia es como la maldad de la idolatría. ¿Podemos ir al reino de los cielos si adoramos a los ídolos? Cuando alguien empieza a pensar, Dios podría perdonarme por esto, quizás Él lo entenderá. Esto conduce a la arrogancia, que es como la maldad de la idolatría. Pensemos en Saúl. Él fue un hombre de gran fe, a quien Dios hizo el primer rey de Israel. Sin embargo, la fe que tuvo al principio no se mantuvo de manera constante. Por el contrario, el nivel de su fe cambió cuando Dios lo evaluó y examinó a través de diversas pruebas o situaciones. Hubo un momento en el que se enfrentó a una encrucijada entre lo que Dios deseaba y lo que los demás deseaban. Dios le ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas, incluso a sus animales por cierta razón. Sin embargo, otros dijeron, ¿no sería mejor perdonar a todas las ovejas y cabras engordadas y de aspecto saludable y ofrecerlas a Dios como sacrificios? El razonamiento parecía sumamente plausible. No obstante, cuando Dios escudriñó el corazón de Saúl, no encontró ni un ápice de fe en Dios. Su nivel de fe se encontraba en el punto más bajo. Samuel quería mucho a Saúl. Eran lo suficientemente cercanos como para compartir sus emociones entre sí. Por esta razón, Samuel se sintió desconsolado por la actitud que Saúl tenía hacia Dios. Así que le preguntó, ¿de verdad crees que Dios preferiría la grosura de los carneros a la obediencia? Solo cuando muchos en Sión tengan fe en Dios, podremos encontrarnos con el mundo donde el Evangelio se complete. De lo contrario, podemos preguntarnos, ¿realmente sucederá? ¿Cuánto tiempo nos llevará a completar el Evangelio? En este momento,
la ansiedad y el miedo pueden surgir en nosotros. Hermanos, ¿quién hace todo el trabajo? Cuando Dios dice, hagamos esto, solo necesitamos seguirlo. En Apocalipsis capítulo 14, el apóstol Juan vio en una revelación a los santos que fueron redimidos de entre los de la tierra. A donde quiera que Él los guía, ellos dicen, amén. Ellos nunca responden no. Cuando Dios decide algo, su respuesta es sí. Nunca debemos responder no. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Entonces, ¿deberíamos decir sí en lugar de no solo con nuestros labios? La respuesta de nuestro corazón también debe ser sí. Debemos recordar que lo que Dios mira es nuestro corazón, no nuestros labios. Desde nuestro corazón debemos decir, si gira a la derecha, lo seguiré, y si gira a la izquierda, también lo seguiré. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos da a conocer Dios que nos guía desde el principio? Veamos Isaías capítulo 46, versículo 10. Veamos el capítulo 46, versículo 10, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Además, ¿qué hace con las cosas que están por venir? Él dice que las cumple. Si seguimos a Dios, veremos el resultado de la finalización, pero si no lo seguimos, nunca podremos ver la culminación. Por eso, los antepasados de la fe y los sabios siempre pusieron su fe en Dios. Cuando las personas tengan una fe perfecta para mirar a Dios, leer los pensamientos de Dios y obedecer la voluntad de Dios, no nacerán como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, su fe es absoluta. Es porque Dios es quien los guía. En Dios, nunca debemos responder no al mandamiento de Dios. Es porque lo que Dios ha designado es siempre el camino a la perfección, el camino al éxito, el camino al reino de los cielos y el camino a la salvación. Dios lo ve todo. Él anuncia el fin desde el principio. Veamos cómo Dios resume nuestros pensamientos. Veamos el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Qué más es diferente? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Veamos el versículo 9 para ver qué tan grande es la diferencia entre los pensamientos de Dios y los nuestros. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros solo pensamos en las cosas de esta tierra. Por otro lado, Dios ya ha contemplado los cielos y todo el universo y ha llevado a cabo todo. En el caso de Saúl, el problema no fue que perdonara o destruyera a todas las ovejas o cabras. El problema se encontraba en el corazón de Saúl. Dios examinó su corazón y confirmó si podía llevar a cabo su tarea o no. Como resultado de su desobediencia, toda la gloria y el poder de Dios que una vez le fueron dados a Saúl, fueron transferidos a David. A través de todas estas cosas que sucedieron en el pasado, Dios nos está enseñando una lección hoy. Podemos tomar las palabras de Dios a la ligera pensando, es solo un asunto trivial, o tales cosas no son importantes. Sin embargo, todas las palabras de Dios son preciosas y esenciales para nosotros. ¿No son todas sus palabras dadas para nuestras almas y para nuestra salvación?
Él nos enseña cómo evitar los desastres, cómo recibir la vida eterna y cómo recibir bendiciones, pero el mundo no obedece sus palabras. Dado que la gente no las obedece, ¿no se entregan al culto dominical en lugar del día de reposo? ¿No se entregan a la Navidad y otras falsas enseñanzas en lugar de la Pascua? Esto es desobediencia desde una perspectiva externa. También debemos prestar atención a nosotros mismos con respecto al asunto de la obediencia en la verdad desde una perspectiva interna. ¿Mi fe se está desvaneciendo? ¿O mi fe está creciendo día a día a través de la gracia de Dios? Si su fe está creciendo, deben estar haciendo un buen trabajo obedeciendo la palabra de Dios. Cuando podamos arrojar al río nuestros tesoros que se consideran los más preciosos y valiosos de esta tierra, como lo hicieron Abraham y Noé, nuestra fe estará completa. Cuando tengamos esa fe, se llevará a cabo la asombrosa obra del Evangelio de Dios. Veamos el libro de Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Dios dijo, es mucho. En realidad, ellos no eran un gran número. El número de enemigos era 135,000, mientras que el número de soldados israelitas era 32,000. Si comparamos el número de enemigos con el de los soldados israelitas en cálculos físicos, el número de soldados israelitas era considerablemente menor. Sin embargo, Dios dijo que el pueblo es mucho ante sus ojos. Veamos el versículo 2 nuevamente. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios quiso decir que si ellos ganaban la batalla, se alabarían a sí mismos diciendo, no fue por la ayuda de Dios, sino porque nosotros somos los mejores, ¿verdad? Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. En total había 32,000 soldados. Sin embargo, entre ellos, 22,000 personas temblaban de miedo. Participaban con disgusto solo porque eran soldados. No eran dignos ante los ojos de Dios. Dios dijo, envíalos a todos ellos de regreso. No es una guerra que se pueda ganar solo porque haya un gran número. Como resultado, se fueron 22,000 personas. ¿Qué clase de personas eran ellos? Ellos eran los que temblaban de miedo. Pensemos en el miedo. Cuando no tenemos fe en Dios, ¿qué sucede? El miedo es un fenómeno que ocurre cuando no creemos en Dios. Dios ha hecho una promesa desde la creación del mundo. Yo siempre estaré con ustedes. A pesar de su promesa, 22,000 hombres temblaban de miedo por lo que Dios ordenó a Gedeón que los enviara de regreso. Veamos el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Él probó su fe una vez más. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De las 10,000 personas restantes, 9,700 se arrodillaron para beber agua.
Dios observó hasta el más mínimo detalle y dijo: el que se arrodille al final debe ser excluido de esta lista. Dios seleccionó a 300 personas cuya fe era absoluta, que no doblaron sus rodillas en ninguna circunstancia. Hermanos, el número de sus enemigos era 135,000. Estaban en una situación muy desfavorable. Sin embargo, Dios insistió en reducir su número y al final 300 hombres fueron contra 135,000 enemigos. Esto no tenía ningún sentido. Incluso si derrotaran al enemigo 32,000 hombres, no sería una tarea fácil. Sin embargo, Dios ordenó: enfrenten a un ejército de 135,000 hombres con solo 300 hombres. Además, el enemigo tenía buenas armas, sus condiciones eran más favorables en muchos aspectos. ¿No sería absurdo luchar contra un ejército así? Era una guerra que no se podía ganar solo con el poder de los hombres. En ese momento, debemos pensar por qué los pensamientos de Dios son diferentes de los nuestros, por qué el camino de Dios es mucho más alto que el nuestro, por qué debemos obedecer y seguir el camino de Dios. Incluso con un solo error, los 300 hombres podrían haber enfrentado una situación desesperada y poner sus vidas en riesgo. Sin embargo, Dios eligió este camino. Dios ya había predeterminado su victoria a través de este proceso. Durante el proceso, Dios excluyó a aquellos que tenían miedo y a los que al final doblaron sus rodillas a pesar de que no sintieron miedo al inicio. Con los 300 hombres que pudieron recorrer el camino de la fe y mantenían su mirada solo en Dios hasta el final, Dios concedió la victoria a Israel. Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que los vuestros. Por tanto, ¿cómo podríamos no obedecer la voluntad de Dios? Continuemos con el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Cuando fue al campamento, escuchó a un hombre que hablaba de su sueño entre los guardias. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-meola, en Tabat. Y juntándose a los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. De esta manera, Dios los guió a una gran victoria. Pasemos al capítulo 8, versículo 10.
Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Los 300 hombres derrotaron a los 135,000 enemigos. Esta es la providencia de Dios. Hermanos, incluso si se les preguntara a 100 personas, dirían, la victoria es casi imposible. Sin embargo, si añadimos un mensaje, Dios está con nosotros, la situación cambia. Significa que 300 personas pueden convertirse en un gran ejército de 300,000 o incluso de 3 millones. Por eso debemos seguir a Dios con obediencia por donde quiera que nos guíe. Dios ya ha previsto el final desde el principio y nos está guiando a recorrer el camino que nos llevará a la victoria en el futuro. Por tanto, ¿habrá alguna razón por la que debamos desobedecer las palabras de Dios? Gedeón podría haber dicho, oh, no puedo reducir el número, incluso 32,000 personas no es suficiente, necesitamos más de 70,000 personas. En lugar de hacer esto, él redujo el número de soldados tal como Dios le ordenó. Ya que obedeció el mandamiento de Dios, pudo ganar la batalla y darse cuenta de que Dios eligió ese camino para darle la victoria al final. También en esta época, Dios siempre nos da sus palabras para concedernos la victoria espiritual y nos enseña el camino para recibir la vida eterna. Dios nos dice el camino de la salvación y el camino a la vida eterna, pero muchos no obedecen su palabra. ¿A qué se debe esto? Es porque piensan que si siguen la palabra de Dios no funcionará. Debemos ser conscientes del hecho de que cada vez que los pensamientos de uno se vuelven más altos que la palabra de Dios, el valor de su fe baja como la de Saúl. La obediencia es la forma de medir nuestra fe y también es el indicador de cómo se encuentra nuestra fe en ese momento. Cuando guardamos nuestra fe y somos elegidos como los 300 guerreros de Gedeón, Dios completará la evangelización mundial de la predicación a los 8,000 millones de personas con un pequeño número de personas. Debemos llevar a cabo el evangelio con este tipo de fe. Si están pensando, de ninguna manera, todavía nos falta esto y aquello, por favor, observen detenidamente a los guerreros de Gedeón. ¿Acaso ellos tenían algo grandioso? Tenían las antorchas en su mano izquierda y las trompetas en su mano derecha. Quebraron los cántaros donde escondían las antorchas y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Acaso tenían otras armas además de estas? No obstante, esto fue suficiente para Dios. Hoy, a través de la historia de Gedeón, pudimos descubrir por qué la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Aunque la Iglesia de Dios es dirigida por Dios, algunos miembros no comprenden o no se dan cuenta que la Iglesia está siendo guiada por Dios. Como resultado, intentan resolver todos los problemas por sí mismos, con sus propios esfuerzos y pensamientos. Sin embargo, estos métodos no pueden evitar las diversas dificultades que surgen. El propietario de esta iglesia es Dios. Dios también es el dueño de nuestras almas, ¿verdad? Por tanto, siendo obreros de la casa de Dios, ¿qué debemos hacer según el plan y la dirección de nuestros maestros? Debemos alinearnos y seguirlos. Digamos que un trabajador a tiempo parcial le dijo al propietario de la tienda, no debe administrar una tienda de esa manera, debe hacerlo a mi manera. ¿Existirán trabajadores a tiempo parcial que hagan esto? Si un trabajador a tiempo parcial trabaja duro en lo que el propietario le dice que haga, la tienda prosperará. Es porque el propietario conoce mejor que nadie la mejor manera de hacer que la tienda prospere. El propietario de nuestra iglesia es Dios. Cuando Dios nos dice que reduzcamos el número, debemos reducirlo. Y cuando Dios nos dice que aumentemos el número, debemos aumentarlo. Les pido una vez más que sigan el camino de Dios hasta el final para que este sea un año lleno de gracia en el que podamos ver la culminación de la evangelización mundial. Con esto me gustaría finalizar el sermón. Muchas gracias.